acuerdos de los chapitos, posibles acuerdos de los chapitos con el gobierno de Estados Unidos. Pues no dice el gobierno de Estados Unidos que persigue a políticos corruptos que hacen acuerdos con los narcotraficantes, con los mismos chapitos. Ya me hice bolas. Los chapitos hicieron acuerdos supuestamente con Rocha Moya, pero esos mismos chapitos podrían hacer acuerdos con el gobierno de Estados Unidos que persigue a Rocha Moya. Es un verdadero relajo y para hablar de esto, saludo al flamante Premio Nacional de Periodismo, el maestro Pepe Reveles, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas del Poder en México y un libro de referencia en el caso Israel Vallarta y Florence Cassé, el Afer Cassé, la indignante invención de culpables en México, a quien saludo con mucho respeto. Pepe, buenos días, ¿cómo te va, maestro? Vicente, muy buenos días. Pues muy bien, aquí listos para la mesa y hay muchos temas que se pueden comentar que están ahí pendientes, como esta versión de que los chapitos están negociando con Estados Unidos para entregarse. Bueno, déjame saludar primero, antes de entrarle al tema, al abogado César Gutiérrez Priego, a quien saludamos con mucho gusto, gran amigo de este espacio libre como el viento y de su servidor. Querido César, un abrazote, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, como siempre un placer estar contigo, aquí con Pepe y también con Paco. Los chapitos y también el papel que tiene que jugar el gobierno para buscar sacar a los heridos y a los desplazados en Guerrero, otro gran tema. Eh, Ayer también un mensaje fuerte del general secretario Trevilla de cierre de filas con la presidenta en un evento en el que asume ese papel de comandanta de las Fuerzas Armadas, la presidenta, la comandanta suprema. Y déjame saludar también al maestro Paco Cruz, que ya con el que conversábamos tempranito, pero que ya también está listo y de regreso desde el pueblo mágico en donde vive. Querido Paco, ¿listo? Vicente, buenos días de nueva cuenta. Sí, listo, de nueva cuenta. César y Pepe, buenos días también. Así que aquí estamos, Vicente. Maestro Pepe Reveles, su saque, usted dice, ¿por qué tema le entramos? Si el de los chapitos, de acuerdo al LA Times, presuntamente buscando negociar con las autoridades estadounidenses en esto que sería una revoltura espeluznante, ¿no? De un gobierno que busca llevar a la justicia a quien supuestamente negocia con los narcos, en el caso de Rubén Rocha Moya, pero que termina o terminaría negociando con esos mismos presuntos narcos. El tema de Guerrero también está candente. Está ocupándose directamente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. En fin, por donde quieras, maestro, usted manda. Muy bien, buenos días. Saludos a Paco y a el licenciado Gutiérrez Priego. Tenemos una mezcla de los dos asuntos en el sentido de que no solo anuncia el Los Angeles Times que están negociando los dos chapitos que quedan operando todavía ahorita en Sinaloa, que son los Guzmán Salazar, negociando con el gobierno de Estados Unidos su posible entrega, con lo cual pues estarían los cuatro hijos del Chapo en Estados Unidos si es que esto ocurre. ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio de reducción de condenas, porque no tienen otra manera de negociar y posiblemente entrega de dinero, porque a Estados Unidos le interesa muchísimo que entreguen dinero. Los capos de la droga, los que llama terroristas. Entonces están ahí y en la lista de los 10 políticos que estaba solicitando, encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, que son 10 pedidos en extradición por Estados Unidos, se aumentó a 37 ahora con la inclusión de quienes fueron o habrían sido sus cómplices desde hace años, según la acusación de esta corte de Nueva York, a los mexicanos que habrían sido cómplices y negociadores a cambio de dinero y a cambio de la propia candidatura de Rocha Moya en Sinaloa,
para llegar a la gobernatura, ¿no? Y esto hace un número de 37, ya mencionados por la Corte de Nueva York. Es decir, no son nada más los 10 originales políticos solicitados por Estados Unidos, sino que la lista se incrementó con quienes habrían sido sus cómplices, vamos a decir, eh, personas igualmente corruptas que habrían operado en Sinaloa desde la llegada a la gubernatura de Rubén Rocha Moya. Entonces estamos hablando de que Estados Unidos está metiendo más en la cocina, hasta la cocina por no los políticos nada más, sino también por quienes los favorecieron y les dieron pues dinero y poder en Sinaloa. O sea, Sinaloa está en la mira de Estados Unidos, está en la mira de una corte de Nueva York y no sabemos qué va a ocurrir, pero lo que sí yo puedo vaticinar es que México no va a entregar en extradición a los políticos porque simplemente sería aceptar una justicia extraterritorial, una posibilidad de juzgar a un gobernador mexicano y a sus principales colaboradores en una corte de Nueva York, ni más ni menos. Nunca ha ocurrido y me parece que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va a hacer hasta lo imposible para que no ocurra, de ninguna manera. Ya lo de los colaboradores del cártel de Sinaloa, llamados terroristas, es otra cosa. Ahí podría ser que haya una, pues si no una colaboración, por lo menos un intercambio de información entre los dos gobiernos para que esta gente pudiera llegar también a esa corte. Y más si está negociando ya desde hace tiempo, desde hace un año por lo menos, los chapitos, pues con más razón podría darse ese caso. Pero los políticos mexicanos juzgados en una corte de Nueva York, yo no veo esa posibilidad. Entonces, así está la situación. César, ¿tú cómo ves esta situación en momentos en que seguimos esperando detalles de cómo es que se llevan al Mayo Zambada a Estados Unidos? Nunca respondió Estados Unidos. Responderá por el tema de las pruebas que están solicitando para o en contra de Rubén Rocha Moya y estos otros 9 servidores públicos, incluyendo el senador Insunza, y el caso de la CIA en México, que parece que tampoco hay respuesta. ¿Cómo ves la situación, César? Mira, Vicente, la información que se tiene que mandar para la solicitud de detención con fines de extradición en estos 60 días que habla el tratado, Estados Unidos la tiene que mandar porque es el procedimiento que se lleva a cabo normalmente, ¿no? Y de lo contrario, si no lo enviara, pues obviamente México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podría negarla. Entonces, me parece que esa información en ese periodo de tiempo es cuando se tiene que llevar a cabo, pero ha pasado algo muy curioso, ¿no? Los chapitos, en este caso, Iván Archibaldo y el hermano, obviamente, Jesús Alfredo, ¿no? Se han convertido mucho más importantes para cuestiones políticas de imputaciones y acusaciones contra políticos corruptos que por el hecho de ser líderes criminales. Esa es una realidad, porque incluso ha cambiado la forma en que Estados Unidos los ve, porque ellos en este momento ya no tienen la capacidad para, como se han dado las cosas, para hacer una amenaza tan importante para el gobierno de los Estados Unidos. Y ellos tienen obviamente el antecedente de los medios hermanos, de Ovidio Guzmán, ¿no? Y de su hermano, que obviamente pues, es el que se encarga del secuestro del Mayo Zambada, ha dicho del mismo Mayo Zambada, y ellos están viendo cómo van avanzando las negociaciones, porque es una realidad que estamos hablando de una de las familias más enigmáticas del crimen organizado, junto con la familia de Ismael Mayo Zambada. Todos conocemos al papá, entendemos cómo se llevaron a cabo estas cosas. El papá
ya se ha publicado por parte de medios en los Estados Unidos, cómo pudo burlar esta seguridad de estos centros de máxima seguridad en donde se encuentra recluido para que por medio de los abogados él pudiera seguir teniendo contacto con sus hijos. Y te das cuenta que fue una forma de ir haciendo esta trama de traiciones en donde ellos tienen un interés muy especial. Creo yo, ¿no? Y me parece que sí es importante analizarlo. Hay una clara tendencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Acuérdate que lo hemos analizado, lo que pasa es que la gente es de memoria corta, incluso el mismo gobierno me parece que lo entiende. Hay una nueva era de la doctrina Monroe que América es para los americanos, pero cuando se refieren a América es para los americanos es única y exclusivamente para el gobierno de los Estados Unidos. Y como han visto la resistencia que han tenido en Europa con el fracaso que fue este conflicto bélico con Irán, pues obviamente sus esfuerzos se han basado en América Latina. ¿Cuáles son los dos países más importantes para Estados Unidos? Pues donde se inicia América Latina, que es México, y obviamente donde termina, que es Brasil. Y es los dos países que mayor resistencia han puesto, pero que con la guerra contra las drogas como tal, la forma en cómo se ha estado manejando, yo nunca había visto tanta hostilidad desde los tiempos de la revolución, ¿no? Por lo menos no tengo yo un antecedente que pueda tener yo como para ponerlo de ejemplo. Y esto también es una realidad cuando nosotros nos hemos enterado que por lo menos 3 presidentes de México han sido agentes de la CIA, ¿no? Y que muchos otros de estos presidentes, pues obviamente se han puesto de tapete para todo lo que ha pedido el gobierno de los Estados Unidos. Al gobierno de los Estados Unidos no le importa, obviamente, la ideología, porque el caso más claro pues, es Venezuela. Los venezolanos dijeron, por fin se va Maduro, vamos a tener democracia. ¿Y qué dijeron? No, mejor nosotros pactamos con quien es la número 2. La número 2 nos entregan a Maduro, ¿no? Y ellos todo lo que nosotros necesitamos nos lo van a dar. Y sigue siendo exactamente el mismo régimen, nada más que ahora ya con el beneplácito de los Estados Unidos. Estados Unidos lo que busca es eso, subordinación. Y me parece que hay algunos puntos interesantes para el análisis que Paco y Pepe podrán coincidir conmigo. Esta guerra híbrida que se ha estado llevando desde hace años por parte de Estados Unidos hacia México, que ahora lo veo como un golpe blando, ya con amenazas de intervención militar directa, con el pretexto de ir a operaciones terrestres en contra de líderes criminales, cuando ellos mismos están negociando con estos líderes criminales, nos hace ver a personajes como Lili Telles o Alejandro Moreno o el mismo Ricardo Anaya o incluso Simón Levy como personajes graciosos, que para nosotros es muy obvio que lo que dicen no va acorde con la realidad. El problema es que ellos empiezan a presentar escritos, empiezan a realizar declaraciones en medios de comunicación de los Estados Unidos, afines, ¿no?, a la ideología republicana, a un grupo como MAGA. Los escuchamos utilizando el Pleno del Senado de la República para hacer aseveraciones que pues obviamente distan de la realidad, porque no podemos negar que hay políticos involucrados con grupos criminales, pero de ahí a que los señales como que la base del gobierno mexicano es trabajar de la mano de los grupos criminales, es completamente una locura, imposible de probar, ¿no? Y cuando tú empiezas a escuchar esto, te das cuenta que eso que nosotros vemos como una broma, eso que nosotros vemos como algo totalmente absurdo, eso que hacen un comentario un día de vamos por ti, Andrés Manuel López Obrador, y que después lo empiezan a retomar medios de comunicación, comentócratas, y de repente escuchas a un senador, a un congresista republicano hacer el comentario, es parte, ¿no?, por supuesto, de este golpe blando. Y todo eso va con una clara intención, y esa clara intención es, en noviembre nosotros sabemos, vienen elecciones en los Estados Unidos. Donald Trump y MAGA se están jugando que si pierden la mayoría del Congreso, incluso podrían destituir a Donald Trump. Es una realidad que nosotros desde México no lo analizamos o no lo entendemos. En México ha sido un escándalo lo que ha sucedido con Rubén Rocha Moya, debe de ser un escándalo, pero en realidad en Estados Unidos, Vicente, tú que tienes oportunidad y familiares, la verdad es que no ha trascendido como a lo mejor ha sucedido en México, ¿no? Y me parece que todo es muy importante, ¿por qué? Porque también llega en un momento en donde tenemos a un secretario de Relaciones Exteriores joven, inexperto,
que no tiene los contactos como para poder hacer un lobbying político con los Estados Unidos, y me parece que se está notando, ¿no? Incluso hoy en la Mañanera del Pueblo con la presidenta le hicieron 2, 3 preguntas en donde no tenía conocimiento de los datos, donde solicitó que le dieran oportunidad de verificarlo, lo cual, bueno, pues me parece que en cuanto a imagen sí genera, por lo menos para personas como yo, un punto de vista negativo, porque parece poco preparado, parece improvisado, y me parece que ahorita es cuando se tiene que apoyar más a la presidenta de la República, porque aparte tenemos otro problema, la cuestión política de lo que está sucediendo en México. En México estamos viendo que se están dando con todo en la política interna, pero parecería que incluso hay un rompimiento al interior del partido que llegó a la presidencia de la República. Porque hay que entender algo. La presidenta de la República llegó gracias a Morena, pero la presidenta de la República no es Morena. Ella es la presidenta de México, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Que emanó de Morena? Sí, pero Morena es independiente. Y en Morena están dando todos contra todos, porque todos quieren tener un pedacito del pastel. Y eso se nota cuando no salen a defender, cuando no salen a hablar, cuando no se tiene congruencia en el discurso, porque todos es envolverse en la bandera, pero sin explicar, ¿no?, qué es una injerencia. Y yo lo decía, ¿no?, y algunos me criticaron, y los que lo entendieron dijeron, tiene usted razón, licenciado. Solicitar una orden de detención con fines de extradición no es injerencia, para mí. Lo que es injerencia es que un gobierno estatal tenga trabajando agentes de la CIA, con conocimiento de que son agentes de la CIA, y que además lo hace con una clara intención de que vayan creando ellos ramas de inteligencia, porque la CIA, seamos realistas, única y exclusivamente va en donde se está preparando un golpe de Estado. La CIA no tiene que ver incluso ni siquiera con cuestiones de seguridad en contra de grupos criminales, por más que ahora lo quieran manejar como grupos terroristas extranjeros, porque la realidad es que en este momento los chapitos son más importantes por la información que pueden dar de nexos con políticos que por el hecho de ser líderes criminales. O por lo menos así lo veo yo, mi querido Vicente. No sé qué opinen Paco y Pepe. Fíjate lo que estás mencionando. Básicamente, si se le ocurre una locura a Donald Trump, que es mandar en un operativo en suelo mexicano por alguien, que vayan a ir por Rubén Rocha Moya, es solamente un panorama. Espero que no se vayan a asustar por lo que estoy diciendo, pero que en la tierra de los chapitos digan, no, a los chapitos no, porque estamos intentando negociar con ellos, vamos por aquel. Y la preocupación de muchos es, bien lo decías, que en el caso de Maru Campos, pues sí, hay traición a la patria, la presencia de la CIA, y luego, ¿qué tanto están esperando la Fiscalía General de la República? Pero eso sí es injerencia, fíjate. Si fuera real lo que dicen, y perdón por Paco, que yo sé que es turno, pero si fuera real lo que dicen, no existiría un Alejandro Moreno, ya lo hubieran desaforado y ya lo hubieran presentado ante la Fiscalía de Campeche y muy posiblemente ya se encontraría preso y siendo procesado. Y lo mismo pasa con Ricardo Anaya, y lo mismo pasa con un Francisco Javier Cabeza de Vaca, y lo mismo Jorge Romero. Con un Jorge Romero, y lo mismo pasa con un Simón Levy. Esa es una realidad, mi querido Vicente, pero ahora esas mismas voces, y ya lo habíamos advertido, el problema es, como yo te lo decía, es de memoria corta, y además muchas veces no se entiende, porque tengo que se envuelven en el discurso de patriotas y no vamos a permitir, no, a ver, tienes que saber explicar las ideas, tienes que decir en dónde se lleva cada uno de estos puntos, tienes que explicar en cuanto a los hechos que han estado sucediendo, no nada más salir y decir, no vamos a permitir que un gobierno extranjero venga a decirnos cómo gobernar nuestro país. Pues sí, pero tenés también un personaje como Rocha Moya, que por lo menos existen indicios de que la violencia que se ha estado llevando, el secuestro de Mayo Zambada, tiene que ver con la gestión que él tuvo como gobernador. Entonces ahí es donde la Fiscalía General de la República necesitaría hacer una investigación profesional, muy estricta, y procesarlos en México. Y creo que eso es lo que queremos ver los mexicanos de bien. Así es, mi querido Paco, vamos contigo. Fíjese, es que voy a seguir un poco el hilo, pero a través de la CIA, yo insisto que son 5 presidentes mexicanos,
los que estuvieron bajo salario de la CIA. Claro, sabemos de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, y yo insisto que Adolfo Ruiz Cortines también. Bueno, hay muchas evidencias, pero estoy leyendo un documento que en parte voy a usar para mi nuevo libro, un documento de la CIA de agosto de 1982. En agosto de 1982 gobernaba José López Portillo y dice, la CIA tomó muy en serio las opiniones de su embajada en México y comenzó a dar adiestramiento a grupos paramilitares de fanáticos ultraderechistas mexicanos, y para eso la presidencia de Estados Unidos nombró a Lawrence Stanfield, que fue mano derecha de George Bush cuando era director de la CIA, para que empiece y acelere la capacitación de paramilitares mexicanos en tierra mexicana, de mano de la CIA y con permiso del gobierno del presidente José López Portillo. Por eso insisto, no es uno solo, hay evidencias de sobra. Nada más que este documento lo voy a usar para otras cosas en el libro que estoy preparando. Pero que debemos entender que la CIA no es la primera vez que, con lo que vimos de Maru Campos, que utiliza México para preparar a paramilitares o guerrilleros de extrema derecha. Es una constante que permitió en su momento al presidente José López Portillo. Claro, tenían también a Arturo el Negro Durazo Moreno, que estaba matando a supuestos comunistas por ellos. Comunistas, líderes sociales. Pero bueno, así que van a dar respuesta a los de la CIA. Nunca, la CIA nunca da respuestas. ¿Qué va a decir la CIA? Sí, estábamos allí con Maru Campos, fuimos a tomar café, nadie sabía, no van a dar respuesta. Si no han dado respuesta a lo del mayo, no debemos esperar ninguna respuesta, sobre todo entendiendo las declaraciones recientes en enero de pasado que hizo Donald Trump en una entrevista, ¿la recuerdan? Fue con el New York Times. Mi propia moralidad es la que me dicta. Mi mente es el único límite al poder como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así que Donald Trump estaba desafiando todas las normas internacionales. Si hay una cosa, decía Donald Trump, es mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que puede detenerme. Así que, bueno, con todo ese contexto, para mí, lo que está en juego es el derecho. ¿Qué sistema judicial se va a usar en México? Donald Trump está empujando desde que se llevaron a El Mayo Zambada, que fue cuando en julio de 2024, sí, todavía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que están empujando a que utilicemos las leyes de Estados Unidos, y las leyes en este momento son las que dicta Donald Trump. No es algo que me está inventando, lo dijo Donald Trump, lo dijo en enero pasado, en una entrevista con New York Times. Tenemos el ejemplo del Mayo Zambada. Así que si estamos esperando que nos den una respuesta, aunque que le den al gobierno mexicano una respuesta sobre lo del Mayo o sobre los agentes de la CIA, no se la van a dar. No se la van a dar. Por eso, para mí, lo fundamental y que debe ser la posición del gobierno mexicano, ser dura y plantear una aplicación de la ley bastante seria, con investigaciones muy sólidas a políticos de cualquier partido, del que sea. Pues no se admiten tibiezas. ¿Por qué? Porque esta es la posición de Estados Unidos. Está tratando Donald Trump de poner en jaque al sistema judicial mexicano. ¿Lo va a lograr? Yo espero que no. En cuanto a los chapitos, yo te decía en la mañana, desde que se entregó Joaquín Guzmán López y se llevó a El Mayo Zambada en julio de 2024, estaban tratando de negociar. De hecho, se dijo que Ovidio y Joaquín iban a hacer eso para sus hermanos. Ahora, debe ser muy sospechoso, a propósito de Joaquín el Chapo Guzmán, que acaba de entregar 6 cartas. ¿Cómo pudo Joaquín el Chapo Guzmán entregar 6 cartas si se supone que está aislado? Sí puede haberlo hecho su abogado, pero ahí hay cosas que nunca hicieron sus abogados, jamás. Entonces, ¿qué está en juego? Algo mucho más.
algo mucho más, es el sistema judicial y eso nos vamos a salvar. Yo digo que sí, pero no es lo que yo diga. Es lo que está en juego. Hay evidencias sólidas ahora con estas cartas de que el Chapo Guzmán le dio o le dicta algunos deberes y quehaceres a sus hijos que están libres. ¿Cómo le pudo hacer? Pues porque Estados Unidos es lo que quiere que haga, porque Estados Unidos lo está permitiendo. No hay ninguna señal de que Estados Unidos va a ceder algo con México. Nada, no debemos esperar eso. Lo que debemos esperar es que haya firmeza en el gobierno mexicano de tal forma que se entienda en Estados Unidos que México tiene su propio sistema judicial y que el que va a prevalecer es eso. Y que si quieren algo, México lo va a entregar. ¿A cuántos reos ha entregado? Expulsó, bajo ese término, a través de la Ley de Seguridad Nacional, a 92, 93 personas, ¿no? En 3 entregas. Así que para mí eso es lo que está en juego y eso es todavía más grave que entregarles a una persona como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Eso para mí verdaderamente sí es grave, Pepe, César y Vicente. No sé si quieran abordar este tema, pero creo que es importante proyectar en medio de todo esto que estamos hablando, videos que surgen desde Guerrero, por ejemplo, es de este grupo de mujeres. Me llama la atención que piden literalmente el apoyo del gobierno de Estados Unidos para resolver un tema en Guerrero por los ataques de los ardillos, así se llama este grupo criminal. Y también me llama mucho la atención, las mujeres, las adultas se tapan la cara, pero dejan al descubierto el rostro de los niños. Algo simplemente no me cuadra. Si se tapan la cara por seguridad, ¿cómo es que no le tapan la cara a los niños? Pues es lo mismo reconocer a la señora que reconocer al chamaco, ¿no? Hay que tener cuidado. Y lo digo con mucho respeto porque sí, la cosa está color de hormiga. Vamos a ver, escucharse así. Queremos apoyo con el gobierno de Estados Unidos, porque la presidenta Claudia Sheinbaum no nos hace caso, no nos quiere mandar el apoyo. Ahorita aquí estamos refugiados todos los pueblos indígenas, no nos hace caso la presidenta, queremos apoyo, los niños están sufriendo, no comemos, apóyenos, este video queremos que llegue hasta Estados Unidos, por favor. Claudia Sheinbaum no nos hace caso. Donald Trump, ayúdanos, mándalo helicópteros para que nos salven. Ya estamos rodeados por culpa de los ardillos. Los criminales nos están atacando, ya vienen cerca, están quemando las casas. Este video queremos que llegue hasta Estados Unidos. Queremos que nos hagan caso, por favor. Estamos de rodillas, hasta pidiendo ayuda, que lleguen, que venga el gobierno de Estados Unidos, porque aquí no nos hacen caso, por favor. Estamos escondidos en una casa, que nos ayuden, por favor. Tenemos miedo. Queremos que venga el gobierno desde Estados Unidos, que nos ayude Donald Trump, por favor. Queremos apoyo. Bueno, pues ahí está perdón por lo que voy a decir, el presunto clamor de estas señoras. Lo digo presunto porque pues me parece, entiendo que la cosa está fea, pero en este momento histórico pedir que vayan en helicópteros por ellas, que Trump mande helicópteros por ellas, no sé, tengo mis reservas y obviamente pues le están dando vuelo en los medios voceros de los malandros, pues como no tienen idea. Mi querido Pepe Rebeles, vamos en la segunda vuelta. Sí, yo lo que veo ahí es unos visos, hay algún viso de simulación, de manipulación de este grupo de mujeres que están pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos en un caso de Guerrero, en un caso de delincuencia. Se dicen amenazadas por los ardillos, que son, como todo el mundo sabe, una de las derivaciones más importantes de los que fueron los Beltrán Leiva en Guerrero, justamente. Y cómo no están pidiendo la ayuda de México, están pidiendo la ayuda de Estados Unidos.
Esto a mí me suena a manipulación y vamos a ver en qué para el asunto, porque Fíjate que más no manipulación que simulación, ¿no, Pepe? O sea, es, pareciera hasta, entre comillas, evidente una manipulación de nuestras hermanas de pueblos originarios, como estas señoras que estamos viendo, incluso con sus vestimentas de pueblos originarios. sí, obviamente son personas en problemas en el estado de Guerrero, pero lo que suena raro es que estén pidiendo la ayuda de Estados Unidos y no la de México, ¿no? Del gobierno mexicano, como si estuvieran diciendo, pues acá no nos protegen, protéjanos ustedes, le están diciendo a Trump, le están dando un buen pretexto para el intervencionismo a Donald Trump. No creo que vaya a ocurrir, pero sí está grave que un grupo de se había visto en México y que pues puede ser muy peligroso para, para la seguridad en función de que se están volteando hacia el país vecino, hacia la potencia, y no están pues diciendo al ejército mexicano o a la policía de García Harfus, ¿no? Sino que Bueno, nuevamente se ha ido un poco la señal ahí con el maestro Pepe Reveles, a ver si logramos conectar. un problema local que no tiene por qué hacerse de esa manera de petición al extranjero, ¿no? Entonces, creo que es un asunto que no tiene antecedentes y que podría ser un precedente peligroso porque le da pretexto a Donald Trump de decir, ya ven, necesitan que nosotros les ayudemos, necesito meter mi ejército, mis tropas para solucionar este problema y ahí está la evidencia, ¿no? Entonces, creo yo que México debe atender cuanto antes el tema, porque es un tema mexicano y un tema que tiene que ver con grupos en efecto violentos como los ardillos, pero que lo debe atender México y no esperar a que haya una respuesta a Estados Unidos a ver qué es lo que va a hacer, ¿no? También importante, Pepe, que en la conferencia la presidenta decía, pues lo más, pues no lo más fácil, ¿no? Pero que hubiera sido más rápido decirle al ejército, vayan y aplaquen las cosas, pero eso podría significar la pérdida de vidas de civiles. Y lo que está haciendo es que la propia secretaria de Gobernación se está ocupando del caso y a ver si se puede lograr que se haga sin pérdidas de vida de civiles, poder rescatar a los heridos, poder rescatar a los desplazados. Y yo creo que es, salvo que tú me digas otra cosa, la mejor opción, la más, mm, ¿cómo decirlo? La más humanista, ¿no? Por lo del humanismo mexicano. Que si Claro, hubieran mandado al ejército a apagar el fuego con más fuego, hubieran después reclamado políticamente porque murió 1, 2, 3, 5, 10, 20 por esa decisión. Yo creo que está tomando la mejor decisión posible bajo las circunstancias. claro, por supuesto, porque no se puede permitir que se pida ayuda al extranjero para un tema muy local, que es violento, sí, que los ardillos son gente muy peligrosa y que amenaza y que desplaza a las poblaciones, es verdad, pero pues que todo se solucione en México y se haga en un operativo quirúrgico por las Fuerzas Armadas o por quien tenga que hacerlo, si es la Marina, si es la Policía Federal, pero que lo hagan de manera quirúrgica para que no haya víctimas colaterales. Esto urge. Creo que es un llamado de urgencia y que el gobierno debe atender cuanto antes, ¿no? Porque no es posible esperar a la respuesta
un gobierno extranjero, ¿no? Por otro lado, me gustaría simplemente dar un comentario rápidamente, como la Fiscalía sí, sin que Estados Unidos se esté metiendo, porque está usando dos varas y dos medidas para el caso Sinaloa y para el caso Chihuahua con los agentes de la CIA, la Fiscalía ya se metió a interrogar a 50 personas para ver cómo sigue el tema de la CIA en Chihuahua, ¿no? Y eso va a levantar ámpula porque son 50 personas de Chihuahua que van a tener que dar la versión de cómo estaban operando de manera ilegal, lesionando la soberanía mexicana, los agentes de la CIA, que no eran dos, sino cuatro, ¿no? Dos murieron, pero eran cuatro los que estaban ahí. Y cuál fue la manera del gobierno de Maru Campos de pues tratarlos, recibirlos y como se dice, tal vez hablar incluso con ellos, ¿no? Pero no, esto va a dar mucho de qué hablar en el futuro, no está decidido el futuro de Maru Campos, o sea, su posible desafuero, su posible consignación por haber hecho labores que dañan a la soberanía del país y que llegan a ser traición a la patria. Entonces estamos hablando en estos dos casos, en un momento se permite el intervencionismo en Chihuahua y se está pidiendo en Guerrero un intervencionismo que no se había pedido de esa manera por parte de estas mujeres. Así es, mi querido César, porque la haces y porque no la haces, ¿no? O sea, fíjate, algunos desde la oposición mediática, desde estos voceros de la derecha, miren, las señoras están pidiendo que manden helicópteros, pues helicópteros militares de Estados Unidos, y si llegara la presidenta a ordenar el ingreso así abrupto de las Fuerzas Armadas, de los soldados del ejército a Chilapa en Guerrero, también la criticarían, pero así está permitido el ingreso, o en la mente de los de derecha, pues, el ingreso de soldados estadounidenses, pero no el de soldados mexicanos en un conflicto como este, que bien dice Pepe Rebeles, es hiper mega local. Grave sí, pero local, mi querido César. Fíjate, Vicente, lo que pasa es que ahí hay una clara manipulación respecto a lo que están solicitando este grupo de ciudadanas. ¿Y por qué lo digo así? A ver, en México tenemos una problemática real en que chocan nuestras leyes con las leyes y costumbres. Y hay lugares en donde las leyes y costumbres son las que rigen por encima incluso del Código Penal. Y para todos aquellos que dicen, no, pero es que la Constitución es la norma suprema. Sí, pero la misma Constitución autoriza a que las comunidades se rijan por sus propias leyes y costumbres. Y por eso hemos visto tantas incongruencias como que venden a una muchacha a los 13, 14 años porque es la forma en cómo se ha manejado por usos y costumbres. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Hay una clara manipulación. ¿Y por qué hay una clara manipulación? Porque esto es un conflicto que se da entre los tlacos y los ardillos. Esa es una realidad. Incluso hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lo dijo en la mañanera con la presidenta. Pero hay una cuestión que no se termina de analizar. Y lo acabas de decir tú y lo acaba de decir Paco correctamente. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Armada de México tienen la capacidad para entrar. El problema es, y es una realidad, por eso la Secretaría de Gobernación lo está checando directamente, esta es una cuestión que tiene un origen político entre las comunidades y que obviamente grupos criminales se meten a este conflicto interno entre comunidades con la intención de sacar beneficios para seguir teniendo control territorial. Y ahí es donde entramos en una disyuntiva. Perfecto, tú tienes tus usos y costumbres y la forma en cómo se solucionan, pero si nosotros ingresamos, son tan cobardes varios de estos grupos criminales que la amenaza es ir en contra de la población de las regiones. Por eso se ha estado utilizando la parte política para poder negociar el conflicto que se está llevando a cabo, que tiene que ver con usos y costumbres. Esa es una realidad que no se puede negar. Y que incluso, para ser todavía más honestos, mi querido Vicente, a quien tendrías que solicitarle primero el apoyo es a la autoridad estatal,
y de ahí a la autoridad federal. ¿Y qué sucede entonces? Pues mejor pides que llegue el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por estas narrativas que se han estado llevando a cabo, donde Estados Unidos soluciona todo y no necesitas tú por parte de México hacer ninguna solicitud, porque de todas maneras no va a servir de nada. Entonces lo que buscas es que vengan del extranjero y ves entonces a toda esta narrativa que se ha estado llevando a cabo gracias a personajes, como te lo he dicho, nosotros los vemos como broma, pero ver a personajes como Lili Téllez, como ¿cómo se llama? Ricardo Anaya, Alejandro Moreno, Simón Levy, que todos los días se la pasan diciendo en México no hay Estado de Derecho, es un narcogobierno, es un narcoestado, es un narcopartido, los únicos que nos pueden salvar es el gobierno de los Estados Unidos. Cuando escuchas a Donald Trump decir que México desafortunadamente tiene una gran presidenta, pero que quienes mandan son los grupos criminales, entonces está de la mano de la narrativa que está llevando a cabo. Fíjate como un video realizado por ciudadanas de pueblos originarios, por este conflicto muy interno de la Sierra de Guerrero, termina convirtiéndose en un hecho con alcance incluso internacional y que viene de la mano de la narrativa que se solicita y como bien lo señalas tú. Se tapan el rostro, pero dejan el rostro de los niños destapado, pues es muchísimo más fácil poder ubicar quién es cada persona. Es con una clara intención de crear y seguir creando narrativas. Y este es el primer paso de todo aquello que van a seguir intentando y que me parece que va a arreciar en los meses que vienen. Y que el gobierno de México tiene que estar preparado para todo esto y que tiene que entender que necesita gente que tenga la capacidad para explicarlo y para dar también la batalla, porque hay algo que ha sucedido y yo siempre se los he dicho a todos los voceros de Morena. Le digo, ten mucho cuidado porque ustedes siempre le juegan al héroe. Ustedes van a estos espacios de los medios corporativos olvidándose de las redes sociales en donde ustedes podrían tener un mayor foco y llegar hacia las personas que votan por ustedes, pero desafortunadamente forzosamente quieren ir a los medios corporativos, los seduce. Y siempre van, obviamente, con desventaja, porque si fuera en una lógica, pues invitan a un representante del PAN, uno del PRI, y muchas veces a uno de Movimiento Ciudadano contra uno de Morena. Si esa fuera la realidad, pues tendrían que invitar también uno del Verde y uno del PT, que bueno, muchas veces a lo mejor terminan siendo traidores y no aliados, pero así tendría que hacer en justicia. Y de repente vas, ¿no?, a debates en donde hasta el moderador o el entrevistador está en contra de lo que dice la persona que trata de defender ciertos puntos. Hay puntos que son indefendibles, que no se pueden defender, pero los que se pueden defender no importa que sean personas que tienen inteligencia, no importa que sean personas que sean congruentes, simple y sencillamente los abruman, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo, porque se ha creado una narrativa que se repite y se repite y se repite y se repite, porque ves a medios como Proceso, como Reforma, como TV Azteca, que todos los días salen a atacar, salen a hablar, salen a señalar, al grado ya de, pues obviamente van contra figuras que han creado el movimiento de regeneración nacional, como Andrés Manuel López Obrador, el ataque a sus hijos, por ejemplo, lo que pasa ahorita con el contraalmirante Farías. Yo sí ubico al contraalmirante Farías y sé la clase de personas que son y tal vez más tarde haga un video donde explique algunos puntos, ¿no? Y le dan la exclusiva a este de Código Magenta, a Juan Alberto Garza, ¿no? Que ahora anda con Alasraqui. Ramón Alberto Garza. Pero fíjate, cómo son las cosas, ¿no? Ramón Alberto se me hace un tipo inteligente, pero es un tipo resentido porque él mismo lo señala, que él conoce a Andrés Manuel López Obrador, que incluso Andrés Manuel López Obrador en algún momento le encargó a sus hijos y que ahora sale a atacarlo abiertamente, pues entonces, porque él mismo lo señala, que porque dice que le falló como persona. Entonces, esto es una vendetta personal y me parece que también tienen que tener mucho cuidado porque por el otro lado hay mucho dinero, Vicente, tú lo sabes. Paco, Pepe, no sé si les haya sucedido, pero han llegado a ofrecer dinero para que uno dé el volteón, ¿no? Y decirte, mejor vente para acá y te ofrecemos ser diputado y te apoyamos económicamente. Lo que pasa es que vemos personas que no nos pueden comprar porque la dignidad no tiene precio y porque uno va con la lógica, el pensamiento y el sentimiento en el corazón. Pero es una realidad, mi querido Vicente. Por ejemplo,
los hermanos Farías. Me parece que el gobierno de México ha sido muy claro y yo te puedo asegurar que la Fiscalía General de la República sí tiene una carpeta de investigación en donde hay un esquema, en donde muchos elementos de la Armada de México, donde los hermanos Farías, al ser sobrinos de quien era el secretario de Marina, utilizaron ese poder para poder generar una red de control y de distribución interna de lo que conocemos como huachicol fiscal. Es una realidad, pero también es una realidad que ellos no lo pudieron haber hecho solos, ¿no? Entonces me parece que son esas oportunidades que tiene el gobierno de México para limpiar la casa. El problema es saber quiénes son los que están involucrados, hasta dónde están involucrados y el costo político también que quieran llegar a pagar. Eso me parece sumamente importante y mientras no lo hagan, las narrativas van a seguir. Porque yo escuché la entrevista que hace, lo que él señala de esta entrevista, que obviamente, a ver, nada más para que quede claro, él no se encuentra en una prisión federal normal, él se encuentra en una prisión militar, que además se le está dando el trato y que es completamente distinta a lo que nos habían vendido en un principio, de que supuestamente él lo tenían segregado y que no podía hablar con nadie. No, se está dando el tratamiento normal. Él solicita, por cuestiones legales, el quedarse en Argentina, no solo está peleando la extradición, sino también está solicitando asilo político. Son dos procedimientos distintos. ¿Por qué? Por eso las cartas del hermano. El hermano tiene razón en una cosa, si no te permiten ver la causa penal que hay en tu contra para que tú te puedas defender, es imposible que te puedas defender. Ellos se llaman chivos expiatorios. Pero ¿por qué hacen tanto un llamado al tío? Y yo creo que se van a dar cuenta porque la Fiscalía General de la República, ¿no? Y el Gabinete de Seguridad ya traen una investigación. ¿Tú crees que fue casualidad que se fuera a Guatemala en un primer inicio y que terminara en Argentina? Ustedes se van a dar cuenta quiénes son los agregados navales en esos países y la relación que tienen con ellos. Pero bueno, me estoy adelantando, te estoy dando una exclusiva, pero es algo que va a dar a conocer la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque hay nexos de esta cofradía que crearon en el sexenio, en donde gracias a que el tío siempre estuvo en buenos puestos, ellos pudieron ascender de forma meteórica. Eso de que tuvieron los mejores promedios de la Escuela Naval Militar es completamente falso, porque en este ambiente militar, tanto del Ejército como de la Marina, como de la Fuerza Aérea, ahora la Guardia Nacional, todos nos conocemos y todos sabemos quién es quién. Entonces, que quieran venir a darse golpes de pecho y a decir que ellos eran unos santos, por supuesto que no, pero también es ilógico pensar que eran los únicos que tenían el control. Si ellos lo hicieron es porque alguien se los permitió. ¿Y quién estaba por encima de ellos? Su tío, el almirante Ojeda. Es una realidad y esa es la oportunidad del gobierno para ir en contra de todos aquellos que estuvieron involucrados. Porque si el almirante Ojeda se enteró y lo permitió, aunque sea por omisión, también tiene responsabilidad. Pues sí, hasta donde tope y con sea quien sea. Bien lo dice César Gutiérrez Priego. Paco, ¿con qué vamos a cerrar? Yo, Vicente, mira, primero, sí hay que decirlo, los atlacos y los ardillos son grupos violentos, muy violentos. Han usado drones para atacar a la población de la zona centro, que es lo que están peleando los dos, la zona político centro del estado de Guerrero. No hay una duda, tampoco hay dudas de que el PAN es un partido casi marginal, pero con este comunicado lo que hacen las personas que lo hacen, y con mucho respeto lo digo porque conozco cómo se da la violencia en Guerrero, viví 4 años en esa zona, bueno, yo vivía entre Acapulco y Chilpancingo, Iguala, pero conozco cómo se da la violencia ahí. Lo que están haciendo es tratando de policitar un tema. Estamos a nada de las elecciones 2027, ¿no? No hay que descartar también que grupos de Morena están peleando esa zona. Así que el gobierno federal, sí, qué bueno que lo hace a través de la secretaria de Gobernación, pero yo insisto, no ahora, hace mucho lo hago, en esa zona, en Guerrero mismo, debe haber un programa de seguridad a través de la inteligencia para desmantelar a esos grupos que vienen, lo decía bien Pepe, a través de remanentes de los Beltrán Leiva, que son negociaciones que se hacen en 2005, 2006, gobierno de Fox, gobierno de Felipe Calderón, y claro, después vienen y se fragmentan, y hay una problemática grave, pero si las personas hubieran salido a decir, el gobierno del estado de Evelyn Salgado no nos hace caso
ya fuimos, ya pedimos exigimos, fíjate, ni siquiera pedir, exigimos la presencia del gobierno federal, pero cuando se brincan todo y decimos, queremos que vengan en helicópteros de Estados Unidos por nosotros, están politizando un problema que ya de por sí es grave. Hay centenares de desplazados, hay decenas, más de 70 muertos en los últimos días, y sí, grave, pero lo que deben hacer es entender la gravedad del problema, pero que también están haciendo un tema político para darle carnita a la oposición. Así que allí tenemos que ver que los grupos criminales también están peleando por una influencia política. También están atendiendo a problemáticas o a llamados o del PRI o del PAN. Son zonas que gobernó históricamente el PRI hasta que llegó o el PRI o el PRD, que era lo mismo, era lo mismo en esencia. El PRD se vistió con los colores del PRI, con Ángel Aguirre Rivero para gobernar Guerrero, así que no lo dudo que hay motivaciones políticas para regresar, pero el video es muy elocuente. Pedir la intervención de Estados Unidos en un problema que antes tiene que solucionar, si no el gobierno del Estado, si no tiene capacidad, pues hay que pedirlo al gobierno federal. Ya decir, bueno, pues vamos, que venga, ya lo mero piden que vaya Donald Trump por ellos. Y cuando pides eso, ¿qué estás pidiendo? La intervención militar. Y cuando tú pides la intervención militar de un país como Estados Unidos, estás atendiendo a intereses de partidos políticos, en este caso del PRI y del PAN, que tienen una campaña permanente por llamar a la atención de Estados Unidos. Así que allí tienes, ¿sí? Es la petición de Lili Telles, la petición de Alejandro Moreno Cárdenas, o la exigencia, porque ahora lo exigen. Para mí, sí, este llamado cambia toda la dinámica de esa violencia, que es violencia criminal, sí, pero también violencia política. Y yo lo tomo en ese marco, sin quitarle nada de gravedad de lo que tiene, porque hoy hay más de 1,000 desplazados en los últimos días, ya te decía, cerca de 80 muertos, hay bombardeos con drones, así que hay que tener mucho cuidado, pero esto ya es un movimiento político. Y luego César pregunta, es interesante, dice, para Paco y para Pepe, me dicen que el Mayo no negoció, pero que cuando le dijeron y Rocha Moya les dijo que eso se los doy gratis. Mira, no, yo entiendo que ahora hay muchas dudas con Rubén Rocha Moya. Yo no tengo dudas, en ese caso, por lo que he visto de el Mayo Zambada, desde que para mí todavía no se consolida un secuestro como tal. Para mí no hay ninguna evidencia fuera de lo que dice el me secuestró Joaquín Guzmán López. Yo estoy convencido que mientras no veamos una sola de las evidencias que tiene Estados Unidos de ese caso, para mí no es un caso de secuestro, es un caso, tenía el Mayo. En julio de 2024, perdón, el julio de 2024, el Mayo tenía más de un año negociando con la DEA, más de un año. Para mí es una negociación que ahora tratan de voltear y que tratan de voltear algunas cosas. Así que puede ser que haya Rubén Rocha Moya estado involucrado en el crimen organizado, no lo dudo tampoco, o sea, no, pero primero hay que probarlo, si no vamos a caer en la trampa de Estados Unidos, mandar un oficio, ni siquiera es un oficio, una solicitud de 34 hojas en las que no pruebas nada, sino yo le decía, le mostraba a Pepe la vez pasada, a Vicente, una hoja como esta, el nombre de Vicente Serrano, el nombre de Francisco Cruz, de Pepe, de César, 1,300,000 pesos, lo que sea, y con ese, mira, aquí está, estos son los salarios que recibía de los grupos del crimen organizado. No debemos caer en la trampa. Si es culpable, que lo juzguen las leyes mexicanas. Y luego, si Estados Unidos presenta una acusación sólida, con pruebas sólidas, que puede someterse a un juicio, a una captura con solicitud de extradición. Pero es mucho caer en la trampa. ¿Por qué? Porque ¿qué sistema judicial va a prevalecer? Para mí eso es muy peligroso. Y Rocha Moya es el pretexto perfecto a través del Mayo. Y para mí el Mayo, bueno, ni el Mayo y Rocha Moya no son creíbles en nada. El Mayo es tramposo,
es un tipo ladino, es un tipo que aprendió a negociar con todo y todo el mundo decía que él era la cabeza y todo. No es cierto, era el azul. El azul era el que hacía todas las negociaciones hasta que se decreta su muerte, que nunca verdaderamente sabe si se murió, pero para mí hay mucho peligro en el caso del Mayo Zambada y van a surgir muchas versiones, pero mientras no conozcamos lo que pidió el presidente López Obrador y cuya solicitud mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras no conozcamos eso, verdaderamente hay que tener cuidado con Estados Unidos, no por Rocha Moya, por nosotros mismos, cualquiera. ¿Por qué? Porque mañana, cuando esté inmerso Estados Unidos en su panorama político, cuyas elecciones son en noviembre próximo, nos va a pedir a quien sea. Y vamos a decir, pues son las leyes de Estados Unidos, pero no hay pruebas, no, pero lo está pidiendo Estados Unidos. No, espérate. Algún sistema judicial tiene que prevalecer y en este caso es el de nosotros. Y la presidenta para mí se debe bajar ahí bien los pantalones con el canciller, con el gabinete de seguridad. El sistema judicial mexicano podría verse dañado o puede verse dañado si accedemos a algo de esto. Y el caso del Mayo Zambada pues estaba unido con Rubén Rocha Moya porque los dos son ladinos y los dos pueden ser muy tramposos, así que hay que, para mí todavía el caso del Mayo yo no lo doy como un secuestro, sino como una negociación pactada con tintes muy oscuros, César, Pepe y Vicente. Vicente, yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito. Claro que sí, y a las 5 de la tarde su videocharla cruzada del maestro Paco Cruz. Mi querido César, ¿por qué no cerramos también invitando a la audiencia a tu podcast? Sigo esperando tu invitación, a tus columnas, yo sí redes. tengo pruebas de que Paco utiliza a los bots para que yo me salga de la entrevista. Mira, aquí está. ¿Qué dice aquí? Paco Cruz, ¿no? Y con eso ya es más que suficiente para que quede completamente claro que tengo pruebas irrefutables, ¿no? Yo también tengo pruebas de que no me quieres invitar a tu podcast, pero no, bueno, sí, en fin. Sí estás invitado al podcast, lo que pasa es que incluso aceptaste. Y tan es así que no he sacado un nuevo capítulo porque estoy esperando a que tú puedas hacerlo. Ahora resulta que yo soy no lo culpable. creas, mi querido Vicente, últimamente he tenido que hacer cosas tan desagradables por dinero como trabajar. Entonces, pues no es tan fácil porque de repente, y tú lo sabes como penalista o como empresario de la seguridad, de un momento a otro hay una urgencia y tienes que ir a ver qué es lo que pasa con los clientes, ¿no? Te ofrezco una disculpa pública porque sí aceptaste ir y la verdad es que no pudiste ir por una cuestión mía. Pero los invito a que me sigan en mis redes sociales, a mi cuenta de TikTok, es @sargotipri1, a mis columnas, ¿no? En La Silla Rota y en el Heraldo de México. Y por supuesto aquí los martes, que siempre para mí es un placer estar con Paco y con Pepe, y contigo, mi querido Vicente, porque sin censura es mi casa y no importa lo que pase, con quien te pelees, que eres medio peleonero, siempre seguiremos aquí, ¿no? Y eso, pues, para mí es un placer. Y como sé que Pepe no tiene redes sociales, me voy a robar sus redes sociales para empezar a hacer comentarios con Pepe. Mi querido Pepe Reveles, siempre al pendiente de las opiniones del maestro, más de 50 años en el periodismo, el maestro Pepe Reveles, autor de Necropolítica y Narcogobierno y del libro de referencia de Israel Vallarta y Florence Cassés, El Affair Cassés, la indignante invención de culpables en México, Premio Nacional de Periodismo, a quien le agradecemos que esté todos los martes aquí, o casi todos los martes. Mi querido Pepe, un abrazote, cuídate mucho. Igualmente a todos, un gran saludo. Gracias, Pepe. Mi querido Paco, un abrazo. A ver si ya admites que no te dejan invitarme al podcast, mi querido. Gracias, mi querido Vicente. Yo, si algo tengo en esta vida, es que lo que yo digo con la boca lo sostengo con todo el cuerpo. Ya. Con todo el cuerpo. Pórtese bien. ¿No? Pórtese bien, maestro. El maestro César, el maestro Paco, el maestro Pepe. Y déjenme inmediatamente, porque sé que tiene que correr a abrir el changarro, saludar y desearle éxito en la transmisión de hoy al querido Toño Ruiz, porque también voy contra el reloj con el querido doctor Héctor Frisby, que ya nos está esperando en el sistema. Mi querido Toño, ¿cómo andas? Bien, Vicente, aquí muy feliz, con muchas notas, con mucha información.